Espíritu que puedan pasar a los asientos de adelante para poder llenarlos y de esa manera los que vayan llegando también puedan acomodarse tranquilamente. O también el poder apagar los celulares o ponerlo en modo de silencio para que podamos escuchar atentamente. Y también aquel de al lado, ¿no? Quiere escuchar y por eso el ruido puede distraer un poco. Sí, vamos a comenzar, vamos a cantar del himnario nuevo, el himno número 94, El Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Realmente por Jesucristo hemos alcanzado la salvación. Y cada uno podemos presentarnos con un corazón limpio, justo, santo y perfecto, solamente por la sangre del Cordero, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Vamos a cantar el himno número 169. Himno 169, Yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró valientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón, pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Yo escuché que Josué
tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Este himno es muy hermoso, ¿no? Nos indica de los diferentes siervos que estuvieron en la Biblia. Así también se refleja nuestro corazón, cómo cada uno hemos pasado por situaciones y dificultades, pero en busca de la guía de nuestro Señor, avanzando por el Evangelio, yendo hacia los confines del universo, yendo hacia donde Dios nos diga, así también podemos avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Todo para mí es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente Él es todo para nosotros en nuestra vida. Él ha dado su vida por nosotros para recibir la salvación, para así también avanzar. Él nos ha dado la felicidad, el amor verdadero, la paz, todo en sí lo que el mundo busca, pero no lo puede hallar. Mas solamente en Jesucristo podemos hallar ese verdadero amor, el cual el Dios nos ofrece. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande,
muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Bien, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, ¿cómo están todos ustedes? Por la gracia de Dios, también desde el campamento de Sucre hemos tenido de continuo actividades y parece que una vida llena de gozo, con un corazón muy agradecido. Así estamos pasando aquí en Bolivia. Y eso es muy importante, también muy grato para nuestra vida de creencia, ¿no es así, hermanos? Sí, esta noche también vamos a continuar, tenemos como último servicio especial, ¿no? Anteayer, lunes, martes teníamos gran seminario bíblico en la Iglesia Generación de Fuego. Y ahora, como tercera noche, tenemos servicio especial de oración con el expositor que va a ser pastor Terry Anderson. Bien, para continuar voy a invitar a pastor Justo Álvarez, quien está dirigiendo la iglesia de Chulumani. Él nos va a orar al Señor para este seminario. Adelante, pastor. Vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, usted es bueno, Señor. Nos dio tanta gracia. Podíamos tener cerca al siervo de Dios, el pastor Oxupar, y también los siervos de Dios que durante un largo tiempo, Señor, 3, 4 meses antes preparamos este evento. Y usted nos daba su gracia, Señor, de poder anunciar este evangelio. Había muchas dificultades, muchas necesidades, pero al final usted cubría cada una de ellas, Señor. También este evento del English Camp, también con los jóvenes que llegaron de diferentes ciudades, usted permitía también poder tener al siervo de Dios, al pastor Terry, con nosotros, echando todo su corazón para que la mentalidad de nosotros, de nuestra juventud, también pueda cambiar. Le damos gracias, Señor, a los hermanos que arduamente, trabajando, sirviendo a este evangelio, con un mismo corazón. El resultado es que otra persona recibe, escucha esta palabra y es una gran bendición. Señor, por el sacrificio de muchos hermanos, este evangelio llegó a Bolivia también, muchos hermanos de Corea del Sur ofrendando, diezmando. De esa manera se pagaba el alquiler de las iglesias. De la misma manera, en diferentes iglesias se abrió para que algún siervo vaya a ese lugar, también se lo apoya, también se paga el alquiler, y de esa manera anunciamos el evangelio, Señor. Si los hermanos, nosotros no podemos avanzar, Señor, ellos son tan importantes, somos con un mismo corazón, aunque ellos no predican en diferentes iglesias, pero están ofrendando, sirviendo, Señor. Bendiga a cada uno de ellos y denle la salud, la sabiduría para ganar el dinero, denle la bendición, Señor, también. Denle buena salud también a los hermanos. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Permita que los hermanos puedan llegar y escuchar, Señor, la palabra de Dios, que al oír nosotros la palabra de Dios, ese verbo se hizo carne,
al final vamos a ver, Señor, cómo Dios, todas nuestras promesas que Dios nos dio, vamos a ver que se vuelve una realidad. Y le damos gracias, Señor, en esta noche. Y oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Y esta noche especial para nosotros también tenemos la parte de testimonio. ¿Alguien de los hermanos o de las hermanas quiere testificar esta noche? ¿Cómo pasó en el campamento, en el encuentro en Sucre, o estos días también escuchando la palabra? ¿Cómo está tan feliz, tal vez viendo el trabajo de Dios o alguna dificultad, expresando, puede compartir esta noche? ¿Alguien quiere testificar? Una oportunidad para los hermanos, las hermanas. ¿Quién quisiera testificar? Solo una oportunidad, para uno hay. Sí. De tantos, uno solo. A ver quién quiere vencer, ¿no?, a Satanás, que ata en el asiento. Amén. Diácono, adelante. Y buenas noches, pastor, quien dirige, ¿no?, el programa, también pastores, ¿no?, y hermanos, muy buenas noches, ¿no? Sí, por la gracia de Dios yo puedo estar aquí, ¿no? Yo soy mi sede, ¿no?, de Caranavi, ¿no?, mi pastor David Zavala, ¿no? Y yo esta noche tenía que estar compartiendo, ¿no?, la palabra allá en Caranavi, pero no ha sido así, ¿no? De repente yo me vine nomás aquí por la invitación del pastor y estoy aprendiendo, ¿no?, a escuchar, ¿no? Y también estos días, ¿no?, también participando al campamento, ¿no?, de Sucre. Y todo este tiempo yo estoy meditando, ¿no?, más que en los voluntarios. De mi ciudad ha ido, ¿no?, 6 voluntarios. Yo escuchaba, ¿no?, el día domingo pasado, los voluntarios vinieron, ¿no?, como habían traído a sus padres, ¿no? Y una joven de 14 años, él estaba como también, ¿no?, expresando, ¿no?, como no había entendido, ¿no?, así, ¿no?, yo me alegraba. Y sus padres asisten, ¿no?, a otra iglesia, pero ella trajo, ¿no? Entonces, no es eso nomás, ¿no?, otros. Y yo creo más de 800 voluntarios, ¿no?, participaron en el campamento de Sucre. Y todos nosotros hemos visto, también hay partes negativas, ¿no?, pero eso no queremos tomar en cuenta. La parte muy importante es, ¿no?, lo que este año, este campamento, ¿no?, ha cambiado, ¿no?, todo el programa, ¿no?, así. Y ha sido muy bueno, ¿no?, para mí ver, ¿no?, a los voluntarios. Quizás los jóvenes han ido con un objetivo, ¿no?, a ver la cultura, el intercambio, todo así, ¿no? Entonces, en ese medio está, ¿no?, y la palabra. Yo escuchaba decir a un joven diciendo que ellos habían sido, ¿no?, de otra iglesia y nunca había tenido interés, ¿no?, de la Biblia, aunque sus padres direccionaban, ¿no?, a él, pero dejó, ¿no?, así. No asistió más, ¿no?, a su iglesia. Pero yo escuchó, ¿no?, de esta información, entonces es muy diferente, yo voy a ir así, ¿no? Se empeñó en su corazón participar, pero cuando ya llegó como voluntario allá, entonces la primera participación, abrieron la Biblia, ¿no? Entonces eso ha sido, entonces no sabía que eran cristianos esto. Entonces yo escuchaba ese testimonio de que él no había entendido el evangelio, aún sus padres tampoco, ¿no? Entonces, ahora yo puedo entender, ¿no? Ese testimonio me daba alegría, ¿no? Así. De veras yo estoy agradecido, ¿no, hermanos? Ustedes también, ¿no? Sí, todos estamos.
Dios así quiere trabajar en Bolivia. Pastor Oxupar ha dicho, no, muy pronto, ¿no? Otra vez va a volver, ¿no? A Bolivia. Bolivia el evangelio, ¿no? Va a expandir, va a crecer Bolivia. Yo tengo esperanza, hermanos. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, muchas gracias, diácono Genaro, también de la iglesia Caranavi, compartiendo su testimonio. Y esta noche también, esta mañana nosotros teníamos reunión, ¿no? Comunión también con el pastor, y nos compartía cómo Dios también está trabajando en la misión en Estados Unidos. Entonces, él creo que ya un poco notó que estábamos ya cansados de evento tras evento, ya uno quiere descansar. Entonces él nos transmitía, allá también en Estados Unidos de continuo hacen evento, ¿no? Sin descansar. Y en Sucre hay muy pocos hermanos, pero es un gran milagro que encuentro mundial de jóvenes se haya realizado en aquella ciudad. En La Paz se puede, en Santa Cruz se puede, hasta Cochabamba, hasta Caranavi, pero Sucre como imposible era. Y por eso nos compartía, nosotros en Estados Unidos ya somos muy capacitados, muy ejercitados, porque ya tenemos bastante experiencia. Entonces, aunque se hace el evento en una ciudad donde no hay miembros, viajando así, inclusive llevando alimentos de un estado a otro estado, imagínense. No hay espacio en ese estado, no hay lugar, no hay espacio, entonces desde otro estado lleva desayuno, almuerzo, cena, así para él, para los participantes. Entonces, aunque no haya miembros en un lugar, pero ya estamos capacitados, ya es divertido ya realizar eventos, así nos compartía también. Sí, vamos a continuar con el programa. Ahora también tenemos la presentación especial. Coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar dos especiales. Señor, tú me llamas y sin Cristo no tengo nada. Sí, siempre Coro Nueva Esperanza también nos está alegrando, transmitiendo el corazón y también preparando, ¿no?, el corazón para escuchar la palabra. Entonces vamos a invitar a Coro Nueva Alegría con fuertes aplausos. Adelante.
Sí, muchas gracias por la presentación. Y durante el encuentro había también algunas dificultades y cómo Dios también podía subsanar, podía permitirnos todo. Y a mí me tocaba área de limpieza, ¿no?, en aquel encuentro. Entonces, normalmente al campamento uno va para escuchar la palabra, ¿verdad? Para escuchar la palabra. Yo también quiero escuchar la palabra, pero en este encuentro, ¿qué creen? ¿Yo recibí o no recibí palabra? No recibí, no escuché ni una palabra de Pastor Oxopar. Y un día casi llueve también, y ese día, cuando llueve, en ese polideportivo, ya cae gotas de agua fuertemente. Entonces, de repente llovió el día domingo, y no sabíamos cómo hacer. Los encargados decían, ya traiga trapos, bañadores. Entonces yo estaba preparando, ¿no?, con la portera también de aquel del polideportivo. Entonces no sabía cómo hacer, estaba correteando, ¿qué hago? Entonces una parte, alguien me llamaba, ya justamente donde el pastor va a predicar está goteando, decía. Tiene que limpiar. Entonces yo locamente así buscando trapo, goma, quería entrar, pero alguien me detuvo, no, déjalo, deja, no. Entonces así también llegaba un corazón, ya creo que este campamento, último campamento para mí, último, no quiero saber más de limpieza, no. Así ese corazón me llegó, no quiero saber más así. Pero constantemente se escuchaba cómo jóvenes están escuchando la palabra. Pastor Marcos Lee, ustedes conocen, Pastor Marcos Lee de la iglesia de Panamá. Él con todo su corazón estaba compartiendo con los voluntarios. Y viendo eso es lo que me daba más fuerza para avanzar. Escuchando la palabra, recibiendo la salvación. Entonces eso es más importante, eso era la alegría, eso era la ganancia, ¿no?, el corazón de los jóvenes. Bien, seguidamente también tenemos un video de cómo se pasó en el encuentro, ¿ya? Vamos a observar entonces video del encuentro en Sucre. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Es un video corto y más adelante vamos a seguir mostrando más partes, vamos a ver acerca del encuentro. Bien, ahora también tenemos la hora más principal en esta noche, que es escuchar la palabra. Para esto voy a invitar al pastor
Terry Henderson, de la Misión Buenas Nuevas en Estados Unidos. Sí, pastor, adelante. Hello, everyone. Hola a todos. Sorry I'm late. Perdón porque estoy tarde. Honestly, I don't even know how Bolivia people can even find their own house on these streets. Hasta ahora no sé cómo los bolivianos pueden encontrar sus casas en las calles. Okay, let's look at Acts chapter 2. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. We're going to start from verse 1. Vamos a leer desde el versículo 1. We're going to read up to verse 18. Vamos a leer hasta el 18. Actually, to verse 19. 1 to 19. Hasta el 19. Just Spanish. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Okay. She did a good job, right? Hizo buen trabajo, ¿no? So it's been more than 10 years. I think I came to La Paz in 2012. Es más de 10 años. Yo vine aquí a La Paz en el 2012. So next time I come, you need to create more oxygen, okay? Y la próxima vez que vengo, por favor, crean más oxígeno. I'm happy to be here. Y yo puedo estar aquí. There's something I wanted to talk about today. Pero hay algo de lo que quiero hablar hoy. The book that we read here is in Acts chapter 2. El libro que leímos hoy es Hechos capítulo 2. Okay, so the book of Acts talks about the works that God did through the church. Y este capítulo en Hechos habla del trabajo que Dios hizo en la iglesia. So I thought about this. Y yo pensé en esto. Why is this important? Porque es importante. So before Acts, what books come out? Antes de Hechos, ¿qué libro está? The four Gospels, right? Los 4 evangelios, ¿verdad? Yes. Now the four Gospel talks about who? ¿Y los 4 evangelios de quién hablan? Jesus, right? Now, while Jesus was with his disciples, Jesus preached, did all these miracles, right?
Cuando Jesús estaba con sus discípulos, hizo milagros, hizo todo esto, ¿verdad? So the book of Acts talks about after Jesus died and entered into heaven, Y el libro de Hechos habla de cuando ya Jesús murió y entró al reino de los cielos. God wants to show us how God worked through not just the disciples, but God worked through the church. Y aquí Dios nos quiere mostrar no solamente cómo Dios trabaja en los discípulos, sino en la iglesia. Everybody understand? ¿Entienden? Yeah. Even it shows how Apostle Paul changed. Incluso nos muestra cómo cambió el apóstol Pablo. So there's a lot of things that God wants to show us here in the book of Acts. Y hay muchas cosas que Dios nos quiere mostrar aquí en el libro de Hechos. But the way book of Acts opens is what? Pero cómo empieza, cómo abre el libro de Hechos. After Jesus resurrects 3 days, Después de que Jesús resucitó 3 días, he was with the disciples 40 more days. Él estuvo con los discípulos 40 días más. You know this, right? ¿Saben esto, verdad? Yeah, so he was with the disciples for 40 days. On the 40th day, Jesus ascended into heaven. Él estuvo con los discípulos 40 días y después ascendió al cielo. Okay? 10 days later, 10 días después, the day of Pentecost. el día de Pentecostés. So penta means 5. Penta significa 5. So the 50th day, the Holy Spirit came. Después de 50 días, el Espíritu Santo llegó. All right, everyone? ¿Sí está bien? Yes. So I wanted to ask you something. Y quiero preguntarles algo. Now, if you have a dog Si ustedes tienen un perro and the dog enters in your house, y si este perro entra a sus casas, what comes with the dog? ¿qué entra también con el perro? Fleas, right? Sí, pulgas. Right? ¿Sí? Yeah, why? ¿Por qué? They're on the dog. Porque están sobre el perro. Yes? Do you know what also comes with Holy Spirit? ¿Ustedes saben también qué llega con el Espíritu Santo? Not fleas. No pulgas. Eh. It's good, right? Es bueno, ¿no? Imagine if the Holy Spirit brought fleas. That would be very, very, very terrible, right? Imagínense si el Espíritu Santo también trae pulgas, va a ser muy terrible, ¿no? But most South American people don't care because they live with their dog anyway. Pero los sudamericanos, la mayoría no les importa mucho, ¿no? Porque viven con sus perros. But there's something that comes with the Holy Spirit. Pero hay algo que llega con el Espíritu Santo. Now, before I tell you what that is, Antes de que les diga qué es, okay, so right now, as you know, I'm from New York, ustedes saben, ¿no? Yo soy de Nueva York and we are preparing for the CLF. y hemos estado preparando el CLF So CLF is going to be in New Jersey. y el CLF iba a ser en Nueva Jersey. Everyone, do you know how CLF started? ¿Ustedes saben cómo empezó el CLF? Your pastor never told you? ¿Sus pastores nunca le dijeron? Ay de Dios. Okay. So you don't care because, you know, you're so spiritual. The church says, prepare CLF. You say, amen. A ustedes no les importa porque son tan espirituales que la iglesia le dice, preparen CLF y ustedes dicen, amén. Right? ¿No es así? You never ask, CLF. What is CLF? Ustedes nunca preguntaron CLF, ¿qué es CLF? You never asked that question? ¿Nunca preguntaron eso? No necesito. Whatever the servant says, that's all I need. Todo lo que siervo diga es lo que necesito. Wow. Bolivia Church, you are amazing. La iglesia de Bolivia es maravillosa. Wow. New York Church is not like that. La iglesia de Nueva York no es así. CLF? ¿CLF? What's CLF? ¿Qué es CLF? Why are we doing that? ¿Por qué estamos haciéndolo? A lot of people ask that question, Muchas personas preguntaron eso, including me. incluyéndome a mí. Don't tell anybody, okay? No le digan a nadie, ¿sí? Don't record this sermon. This sermon is private, okay? Por favor, no graben este servicio. Es privado este sermón. Yeah, just for the brothers and sisters here. Solamente para los hermanos de aquí. All right? What I say here stays here, okay? Lo que yo diga aquí, se queda aquí. All right? All right. ¿Sí? So even I didn't know why we're doing CLF. Y yo no sabía, ¿qué es CLF? Now, here's the thing. Hay algo. I know where CLF started. Sí, yo sé dónde empezó el Do you CLF. know where CLF started? ¿Ustedes saben dónde empezó? Christmas cantata.
en la cantata navideña in America. en Estados Unidos. Do you know how Christmas cantata started? ¿Ustedes saben cómo empezó la cantata navideña? No. It started when we did the first New York IOF World Camp. Empezó cuando hicimos el primer campamento en Nueva York. So here's the thing, everyone. Y hay algo, As I stand, live, and minister with Pastor Yongguk Park, mientras yo he estado viviendo y ministrando con el pastor Young Park, one thing I really am amazed by is algo de lo que estoy maravillado es Pastor Yongguk Park does not do anything based on any results that might happen. el pastor no hace algo dependiendo del resultado que vaya a pasar. He doesn't think, okay, if we do this program, then how many students are we going to get? How many volunteers are we going to get? Él no hace algo como, vamos a hacer este programa y cuántos voluntarios vamos a obtener, cuántos estudiantes van a venir. When Pastor Yongguk Park did the first IYF World Camp in New York, it was because the church in Korea, Pastor Yongguk Park says, do IYF World Camp in New York. Cuando él hizo el primer campamento de IYF en Nueva York, él lo hizo porque la iglesia en Corea le dijeron, haz el primer campamento en Nueva York. So we did it. Entonces él lo hizo. Okay, everyone? Doesn't matter if people come or don't come. He did it. He started the work because he knew that this is the will of God. Y no importaba si las personas venían o no, él lo hizo porque esa era la voluntad de Dios. But then after the World Camp was over, Y después de que acabó el campamento, the Gracias Choir was going to stay in America at Mannheim for a couple months. el coro Gracias se iba a quedar en Nueva York, en Mahanaim, por un par de meses. So then the director and then Pastor Yongguk Park were just talking. Y el director y el pastor John Gupar estaban hablando. You know, in America, Ustedes saben, en Estados Unidos, all famous musicians have a tour. todos los músicos famosos hacen tour. So they were saying, hey, wouldn't it be good if, since we're in America a lot, then maybe we can one day do a tour. Ellos dijeron, tal vez sería bueno, ¿no? Ya que están en Estados Unidos, algún día ellos pueden hacer un tour. Un día. Okay? No ahora. Un día. Do you understand? Un ¿Me día. entienden? That means what? Eso significa que No presente, futuro, futuro. Right? Yes? sí, But then somehow, pero de repente, de alguna manera, after New York World Camp was over, después del campamento de Nueva York, Pastor Oksu Park called Pastor Yongguk Park. el pastor Oxapar le llamó al pastor John Gupar. I heard you're going to do a tour. Yo escuché que vas a hacer un tour. That's a great idea. Es una maravillosa idea. Pastor Yongguk Park was like, what? Pastor John Gupar dijo, ¿qué? I didn't tell him anything. Yo no dije nada. And then so the director, he asked the director, did you tell Pastor Oksu Park that we're going to do a tour? Y le preguntó, directora, ¿usted le dijo al pastor Oxopar que vamos a hacer un tour? She said, no, Ella dijo, no, no. no. I just said like we talked, it would be good one day. Ella dijo, sí, nosotros habíamos quedado, sería bueno algún día. But Pastor Oksu Park heard, we're going to do it. Pero pastor Oxopar escuchó que lo vamos a hacer. So he says, yes, do it. Y el pastor dijo, sí, hagamos. Pastor Yongguk Park was, at first he was saying, Pastor, actually me and the director, we're talking about maybe next year. Y le dijo al pastor Oxopar, pastor, usted sabe, nosotros con la directora hablamos tal vez el próximo año. You know, we just finished the World Camp. There's a lot of things we have to, organize. Nosotros acabamos recién el campamento mundial, hay muchas cosas que hay que organizar. He says, no, don't worry about that. God will help you. Y dijo, no se preocupen, Dios les va a ayudar. But Pastor, after the World Camp was over, we used a lot of money. There's no money left over. Pastor, usted sabe, después del campamento hemos usado mucho dinero, debemos mucho dinero. Pastor, don't worry about that. Y dijo, no se preocupen, God's going to help you. Dios les va a ayudar. But Pastor Uzupar, we didn't have stations that we can broadcast and, let people know. Y él dijo, tengo que buscar algunas estaciones de radio para que puedan transmitirlo. So they went out and they're looking for people to see if we can go advertise on the radio.
Y él estaba buscando, tengo que buscar algunas personas para que puedan promocionar en la radio. And then he met a pastor. Y él se encontró con un pastor. And that pastor says, "Oh my God, your program's so amazing. Y ese pastor dijo, Dios mío, su programa es muy maravilloso. Here, then we're going to help you advertise on our Christian radio station that broadcasts to many churches in the area." Y él le dijo, yo les voy a ayudar para que ustedes lo puedan promocionar en el área, en otras radios cristianas. But then also maybe I will talk to other pastors and see if you can go to their church and announce this to their church members. Y también le dijo, pero yo también puedo decirle a otro pastor para que usted también lo promocione en sus iglesias. So then many churches open their doors and let Pastor Song talk about the Christmas cantata. Y entonces muchas iglesias le abrieron la puerta para que el pastor venga y hable de la cantata navideña. And so the Pastor Song thought, hey, before the show we usually have VIP reception. Y el pastor dijo, no saben, antes del show hay una recepción VIP. Since these pastors helped us so much, let's have a VIP reception for just pastors. Y él dijo, ya que los pastores nos están ayudando, hagamos una recepción para los pastores. So he invited pastors. Él invitó a los pastores And they started visiting churches. y comenzó a visitar a las iglesias. Over 200 pastors came. Más de 200 pastores llegaron. From that moment on, every city now have VIP reception for pastors. Después de eso, cada ciudad tiene recepción VIP para los pastores. And many pastors listen to Pastor Oksupar's sermon and receive salvation. Y muchos pastores escuchan el sermón de Pastor Oxupar y reciben la salvación. So we started CLF. Así empezamos el CLF. Everyone, this is what I want to talk about. Y de esto quiero hablar. Inside of God, Dentro de Dios, you have to understand God's thinking and our thinking are very different. tienen que entender que nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es muy diferente. Everybody understand? ¿Entienden? So now, Ahora, before I explain to you what comes with the Holy Spirit, there's one more verse I want to show you. antes de hablar qué viene más con el Espíritu Santo, les voy a mostrar otro versículo In Luke en Lucas. chapter 10. Lucas capítulo 10. Recently, this chapter has been really graceful to my heart. Recientemente este capítulo está entrando mucho a mi corazón. Luke chapter 10, verse 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Okay, so let's see if we can read together, okay? Vamos a ver si podemos leerlo juntos. Luke chapter 10, verse 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Ready? ¿Listos? 1, 2, 3. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. That is crazy, this verse. Este versículo es muy loco. When you think about the people who follow Jesus, we only usually think about 12 disciples. Cuando nosotros pensamos de las personas que siguieron a Jesús, solamente pensamos en los 12 discípulos. But how many people are here in this verse? ¿Pero cuántas personas hay aquí? 70 more, 70 extra people. 70 personas extra. I was like, wow, did Jesus have missionary school? Yo pensé, ¿Jesucristo también tenía escuela misionera? He sent out 70 people, Él envió 70 personas. right? ¿No es así? Yes. Why? ¿Por qué? All of a sudden, did you go to sleep, everybody? ¿De repente todos se durmieron? Why? ¿Por qué? At the end, it says, Al final dice, where he himself would come. a donde él iba de ir. Jesus had how many bodies? ¿Cuántos cuerpos tenía Jesús? Uno. So he cannot go to all the cities. Él no podía ir a todas las ciudades. So where did he send the 70 people? ¿A dónde él envió estos 70? Wherever he wanted to go. A donde él quería ir. Yes? ¿Sí? Sí or no? Why are you here in La Paz? ¿Por qué ustedes están aquí en La Paz? Because I was born here. Porque yo nací aquí. Okay. Está bien. Why were you born here? ¿Por qué nacieron aquí? Why did you receive salvation here? ¿Por qué recibieron la salvación aquí? This is where Jesus wants to go. Porque aquí es donde Jesús quería ir. Why does Jesus want to be here? ¿Por qué Jesús quiere estar aquí? Look at verse 2. Vamos a ver el versículo What does 2. it say? Y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. What does it say? ¿Qué dice? The field is ready for harvest.
ya está listo para ser cosechado. Yes, ¿Sí? the fruit is ready. Los frutos están listos. But when you look at it, is it ready? Pero cuando ustedes ven, ¿está listo? It's okay. You can be honest. ¿Pueden ser honestos? Yeah, Jesus already knows your heart, so you're not hiding anything, okay? Jesús ya sabe sus corazones, así que no tienen que esconderlo. Right? Does it look like it's ready? ¿Parece que ya está listo? Do you look like you're ready? Parece que ustedes están listos. No, right? Oh my God, no. Now, verse 5. El versículo 5, Let's read together. vamos a leerlo juntos. Ready? 1, 2, 3, go. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Now, verse 6. Ahora el 6. Ready, go. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. What does it say? ¿Qué dice? Son of peace. Hijo de paz. Who is the son of peace? ¿Quién es el hijo de paz? Jesus. Jesús. So who do we have in our heart? ¿A quién tenemos en nuestro Who are corazón? we carrying? ¿A quién estamos nosotros cargando? That means everywhere you go, who goes with you? Entonces, a todo lugar que ustedes vayan, ¿quién va con ustedes? Yeah, that's why God sends you where He wants to go. Es- When you go, He is there. Es por eso que Jesús los envía a los lugares que Él quiere ir, porque cuando ustedes van, Él va. Yes? ¿Sí? But do you believe it? ¿Pero ustedes lo creen? Amen, amen. But do you live like you believe it? ¿Pero ustedes viven como si lo creyeran? Huh? Do you go to the hospitals and tell everybody, take up your bed and walk? ¿Ustedes van al hospital y le dicen a alguien, toma tu lecho y anda? No, don't worry, Jesus didn't do that either. No se preocupen, Jesús tampoco lo hizo. What Jesus said is, Lo que Jesús dijo, wherever God sent Him, He went. a donde él los enviaba, Él fue. Yes? Yes? ¿Sí? Everyone, this is important, okay? Esto es importante. Now, when God gave you the gospel, Cuando Dios les dio el Evangelio, why did He give you the gospel? ¿por qué dio el Evangelio? Because everywhere you go, Porque a todo lugar que ustedes vayan, that means Jesus is now going with you. significa que Jesús está yendo con ustedes. So when we receive salvation, Cuando ustedes recibieron la salvación, even if our parents did not receive salvation, incluso si sus padres no recibieron la salvación, when we go to our parents' house, cuando nosotros vamos a la casa de los padres, the Son of Peace enters that house. el Hijo de Paz entra a la casa. Yes? ¿Sí? Yes. You know, right now I'm preaching, Ustedes saben, ahora yo estoy predicando, but I didn't prepare anything pero yo no puedo preparar nada. because we ate dinner so late. Porque nosotros hemos cenado tarde. Actually, not eat dinner late, ate too long. En realidad no comí tan tarde, sino que demoré en comer. Yeah. So it's my fault, actually. Es mi culpa en realidad. So we were driving in the car, Entonces yo estaba manejando en el and I carro. was thinking, what should I read the Bible? But the Bolivian street is so crazy. I can't even read the Bible. Entonces yo tenía que leer la Biblia, pero las calles de Bolivia son tan locas que no podía leer. So we came, Entonces llegamos and I'm opening the Bible right now, y estoy leyendo la Biblia ahora. and I have no idea what I'm going to talk about next. Y yo no tengo idea de lo que voy a hablar ahora, después. But everyone, even though we are lacking, E incluso con nuestras deficiencias, even though I'm not qualified to be a pastor, incluso no tengo la calificación de ser pastor. that is not a problem. Eso no es problema. Why? I'll show you. Let's look at Ephesians. Vamos a ver en Efesios. Chapter 1. Capítulo 1. Okay, ready? ¿Listos? Chapter 1, verse Capítulo 3. 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verse 4. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Verse 5. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. What does it say, everyone? ¿Qué dice aquí? God already knew who we were. Dios ya sabía quiénes íbamos a ser. Everyone, do you watch movies? ¿Ustedes han visto las películas? Wow, no? Wow, you guys are really spiritual. Ustedes son muy espirituales, ¿no? You don't know what is CLF, but you don't care. You just witness. Ustedes no saben que es LF o solamente lo hacen y lo testifican. And then you don't watch movies, only read Biblia. Ustedes no ven películas, solamente leen la Biblia. Okay, so now, if you watch a movie, right? Si ustedes ven una película, Like, for example, scary movie. por ejemplo, películas que dan miedo. Did you ever watch scary movies? ¿Han visto películas de terror? Who watches scary movies? ¿Quién ve películas de terror? Yes? Yes? Okay, it's okay. Está bien. All right? Your pastor's not going to get angry just because you watch movies. Su pastor no se va a molestar porque vean ese tipo de películas. All right? And besides, he's in the back. Además, están al fondo. All right? So if you're scared to raise your hand, just wink once for yes and twice for no, okay? Entonces, si están dudando, entonces solamente levanten así. Okay? ¿Está bien? So when you watch scary movies, what happens? Cuando ustedes ven películas de terror, ¿qué pasa? Every time Todas las veces, somebody hears a strange noise, alguien que escucha un sonido raro, that stupid person's got to open the door and say, what is it? la persona estúpida abre la puerta y dice, ¿qué es esto? And usually that stupid person is a gringo. He's white. He's a white man. Entonces, esa persona tan tonta generalmente es un hombre blanco. Always. Siempre. Yeah, Korean people, they won't even open the door. Los coreanos, ellos ni siquiera abren la puerta. They're already calling 911, like right Ellos ya now. hubieran llamado ya al 911. Yes? Do you understand? ¿Entienden? Yeah, only white people go, oh, what is that strange noise? Solamente los blancos dicen, ¿de dónde sale ese sonido tan raro? And when they open the door, there's nothing but trees and darkness, and he has a little bitty flashlight, but for some reason, this white man's got to walk into the trees and go, what is it? Entonces, cuando ellos abren la puerta, solamente hay así como oscuridad y árboles al fondo y tiene como esta pequeña linterna y comienza a caminar. ¿Qué es esto? And then all of you, what are you saying to yourself? Y todos ustedes, ¿qué se dicen a sí mismos? Hey, stupido, go back into your house. ¡Ey, estúpido, regrésate a la casa! No? ¿No? Yeah, I would do that. No lo hacen, yo lo haría. I'm like, dude, oh my God. Yo diría, Dios, Is he going to die? él va a morir. But anyway, Pero de todas maneras, and then what happens? ¿qué pasa? Then he looks this way, Él mira de esa manera and then y luego apunta. right? ¿No And es then así? there's nothing. Y no hay nada. And then the music starts to change. Y la música comienza a cambiar. And then your heart goes, right? Y su corazón comienza a palpitar así. And then he goes closer and closer and closer. Y se va acercando, acercando, acercando. And the music is like, and your heart's like, and then you're like, oh my God. Y su corazón comienza a latir y dice, ¡ay, Dios mío! But then let's say Pero digamos you're watching the movie, que están mirando la película, but your friend already saw it. pero su amigo ya la vio. Oh my God. ¡Ay, Dios mío! Yeah, don't worry, he doesn't die here. No te preocupes, ahora no muere. Cállate, right? That's what you're going to say, right? Así dice, ¿no? See? Everyone, Todos. watching a movie with Jesus is the most boring experience. Mirar una película con Jesús es la experiencia más aburrida. Because he's the Alpha and the Omega. He already sees the beginning and the end. Porque Él es el alfa y omega, ya vio el principio y el final. So everyone, that's why Jesus doesn't panic. Es por eso que Jesús no entra en pánico. So when you go through difficulty, what do you feel?
Y cuando ustedes entran en dificultad, ¿qué sienten? Oh, my life is over. Ah, mi vida se acabó. Oh, my job is over. Ah, mi trabajo se acabó. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? And Jesus goes, don't worry, you don't die here. Y Jesús dice, no te preocupes, aquí no mueres. So think about it. When we pray, our heart is very urgent. Cuando nosotros oramos, nuestro corazón está en mucha urgencia. So when we pray, it feels like God's not answering my prayer right now. Y parece que Dios no está escuchando mi oración ahora. And then how do we pray? God, don't you see what's happening? Y ustedes dicen, Dios, ¿no ve qué está pasando? Yeah, He does. Sí, Él sí ve. But He just knows we're not going to die here. Pero sabe que no vamos a morir ahí. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Now I'm going to show you Ahora les voy a mostrar. what comes with the Holy Spirit. ¿Qué viene con el Espíritu Santo? Everyone, Todos. you receive salvation, see or no? Ustedes han recibido la salvación, ¿sí o no? That means you also have the Holy Spirit. You also have Holy Spirit. Ustedes también tienen el Espíritu Santo. Yes? So just like if you have a dog in your house will have fleas. Así como si ustedes tienen un perro en la casa, también van a tener pulgas. When you get the Holy Spirit, there's something you also get. Cuando ustedes obtienen el Espíritu Santo, también obtienen algo. Everybody ready? ¿Listos? You ready? Verse 17. We're going to read together. Vamos a leer juntos el versículo 17. Everybody ready? ¿Listos? 1, 2, 3, go. Y en los postreros días, dice, Okay, whoa. Juntos. Oh, sorry. Acts. Hechos 2:17. Acts. Yeah, Acts. Did I say it wrong? Okay, Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, verse 17. versículo 17. See, that was supposed to be like awesome, and I was supposed to go, oh, see? But then this happened, right? Eso suponía que iba a ser como maravilloso, pero pasó esto. I probably forgot to say Acts. De repente yo me olvidé decir Hechos. I just said verse 17. Dije versículo 17, Right? Yes. Too much dinner. mucha cena. So, verse 17, you ready? Versículo 17, ¿están listos? Yeah. 1, 2, 3, go. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. These are the fleas of the Holy Spirit, okay? Estos son las pulgas del Espíritu Santo. Yeah. What does it say? ¿Qué dice? What does it say? ¿Qué dice? Huh? Your sons and your daughters shall what? Sus hijos, sus hijas, ¿qué harán? What's another word for prophesy? ¿Cuál es la otra palabra para profetizar? Promise. Promesa. There's a God promise. Dios promete. Prophesy isn't me saying, I'm going to wake up tomorrow at 6 a.m. That's not prophecy. Profetizar no es decir como mañana me voy a levantar a las 6, no es profetizar. You got it? ¿Entienden? Prophecy Profetizar is the message of God. es el mensaje de Dios, It's the promise of God es la promesa de Dios that this is surely going to happen. de que esto ciertamente va a pasar. Yes? ¿Sí? You understand the difference? ¿Entienden la diferencia? Okay, tomorrow I'm going to get on an airplane and I'm going to go to Brazil. Mañana yo voy a ir al avión y voy a ir a Brasil. Okay? ¿Sí? Yeah, that's not a prophecy. Eso no es una profecía. Yeah, do you understand? ¿Entienden? Yeah, that's just a fact. Eso es un hecho. But prophecy is what? Pero una profecía que es, The promise of God. que es la promesa de Dios. So if a young person is going to prophesy, Si un joven va a profetizar, that means there first has to be a prophecy. significa que primero tiene que ser un profeta. Yes? ¿Sí? So that means there is a promise of God for you. Entonces significa que hay una promesa de Dios para ustedes. Yes? What about this? Next one. El siguiente. Your young men shall see what? Sus jóvenes, ¿qué verán?
Visiones. That means God has a vision for you. Eso significa que Dios tiene una visión para ustedes. Yes? ¿Sí? And last, Y el último, so I know you older people don't get jealous. yo sé, no sean celosos de los mayores. How come only the hijos and hijas? Solamente, ay, ¿por qué los hijos y hijas? And why only the jóvenes? ¿Por qué solamente los jóvenes? So it says here, right? ¿Pero qué dice aquí? God included you too. Dios también los ha incluido a ustedes. And your old men shall dream dreams. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Yeah? Yeah. So you have a dream. Entonces ustedes tienen un sueño. Not like Martin Luther King dream. No como el sueño de Martin Luther King. Yeah, that's just fantasy. Esa es fantasía. Yeah. But I'm talking a dream. Pero estoy hablando de un sueño. I'll give you an example of what a dream is. Voy a darles un ejemplo de cómo es un sueño. Okay, everyone? ¿Sí, You ready? todos listos? God promised Abraham, Dios le prometió a Abraham, through your seed shall all the nations of the earth be blessed. a través de tu simiente todas las naciones del mundo serán benditas. Yes? ¿Sí? Through Abraham, A través de Abraham. the covenant God gave to Abraham is what? El pacto que Dios le dio a Abraham, ¿cuál era? That through your seed, who is Jesus Christ, A través de tu simiente, ¿quién es Jesucristo? all the nations of the world, all the families of the world will receive the gospel. Todas las naciones, todas las familias del mundo van a recibir el evangelio. Everyone, you are saved because of that promise God gave to Abraham. Ustedes son salvos por esa promesa que recibió Abraham. And then that Abraham promise passed to who? ¿Y la promesa de Abraham pasó a quién? Pastor Oxford Park. Pastor Oxo Park. Yes? ¿Sí? And then from Pastor Oxford Park, it goes to who? ¿Y del Pastor Oxo Park pasó a quién? You. Ustedes. Yes, because the promises of God are received by inheritance. Porque la promesa de Dios se recibe por heredad. That's why it says the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. Es por eso que dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. You got it? ¿Entienden? So everyone, Todos the ustedes. promise God gave to Abraham is your promise. La promesa que Dios le dio a Abraham es su promesa. Another one, Pastor Oxford Park prayed. También Pastor Oxopar oró. He prayed for food, everyone. Él oró por comida. But while he was praying for food, Mientras estaba orando por comida, all of a sudden his prayer changed. de repente su oración cambió. God, thank you that we're going to start missionary schools, send missionaries all around the world. Ah, Dios, gracias porque vamos a abrir la escuela misionera y vamos a enviar misioneros a todo el mundo. God, we thank you that you're going to open the way for us to preach the gospel through broadcast, TV, radio. Y gracias por abrir las puertas para poder predicar el evangelio a través de la radio y la televisión. Oh, we thank you that you're going to open the way for us to be able to preach the gospel through books. Y gracias por permitirnos predicar el evangelio a través de libros. So while he was praying for food, this prayer came up. Y mientras él oraba por comida, esta oración llegó a And you él. know what happened? ¿Y saben qué pasó? He said, what am I doing? Dijo, ¿qué estoy haciendo? Why am I even praying for this? I don't even have food. ¿Por qué estoy orando por eso? Yo ni siquiera tengo comida. Right? ¿No es así? So he did it again. Y empezó de nuevo. God, we need food. Please send us food. Dios, por favor, necesitamos comida, envíenos comida. And then as he prayed again, continually, God changed his prayer again. Y mientras él estaba orando, de repente Dios de nuevo le cambió la It oración. happened 3 times. Y le pasó 3 veces. So at that time, Pastor Oxford Park realized, this is not me praying. Y él se dio cuenta, este no soy yo orando. This is the heart of God. Este es el corazón de Dios. If it's the heart of God, Si es el corazón de Dios, then God will fulfill it. Dios lo va a cumplir. So guess what he told his church? Es por eso que le dijo a la iglesia, We're going to do book publication. We're going to do broadcast sermons. vamos a hacer publicaciones de libros y vamos a tener canales. He gave his testimony. Él les dio el testimonio. What is that, everyone? ¿Qué es? Prophecy. Son profecías. Why? ¿Por qué? Because that's the dream God had to fulfill through Pastor Oxford Park. Porque ese era el sueño que Dios quería cumplir a través del pastor Oxopar. Everyone, do you have Holy Spirit? ¿Ustedes tienen Espíritu Santo? Then God has a prophecy for you. Entonces Dios también tiene una profecía He para has a ustedes. vision for you. Tiene una visión para ustedes. And he has a dream for you. Y tiene un sueño para ustedes. Yes? ¿Sí? But if I ask a lot of people, Pero si yo les pregunto a las personas, what's your dream? ¿cuál es tu sueño? Oh, I want to have my own business. Yo quisiera tener mi propio negocio. I mean, that's a goal. Esa es una meta. I get that. Yo lo sé. And that is your goal. That is your dream. That's beautiful.
Si es tu meta, es tu sueño, es hermoso. And if God gave you that promise, that's beautiful. Si Dios te dio esa promesa, es hermoso. But everyone, that's not God's dream, Pero no es el sueño de Dios. right? ¿No es así? Through you, A través de ustedes, wherever you go, a donde ustedes vayan, Jesus is going with you. Jesús está yendo con ustedes. Amen. Amén. Yeah, you're going to deliver everywhere you go, people are going to receive salvation. Ustedes van, cualquier lugar donde vayan, las personas van a recibir la salvación. You are going wherever Jesus wants to go himself. Ustedes van a ir a todos los lugares donde Jesús quería ir. Amen. Amén. Yes, everyone. This is important. Esto es importante. So when I look at this, Cuando yo veo esto, how I think and how God think are completely different. como yo pienso y como Dios piensa es completamente diferente. Amen. Amén. When God looks at you, Cuando Dios los ve a ustedes, he already decided. It said predestined. Él ya decidió, ya predestinó. Yes. ¿Sí? That's why God is the same yesterday, today, and tomorrow. Es por eso que Dios dice que es ayer, hoy y mañana. So I've been married to my wife for 22 years. Yo he estado casado por 22 años. This year would be 23, Este año va a ser 23. right? ¿No es así? Now one day, Un día, if my wife comes to me and said, I'm sorry, si But- ella viene y me dice, lo siento, but I have a boyfriend named Jorge, pero yo tengo un novio que se llama Jorge, does my heart change or no? ¿mi corazón va a cambiar o no? Yes, Sí, because that's very new information. porque es una información muy nueva. Yes? ¿Sí? Now this is also important. Eso también es Let's try it importante. this way. Vamos a probar de esta manera. Let's say, now that we've been 23 years married, Digamos que sí estamos casados 23 años, my wife tells me a secret. pero mi esposa me dice un secreto. I'm sorry. Lo siento, I should have told you in the beginning, debí decirte al comienzo, but you're not my first husband. pero tú no eres mi primer esposo. That's like a very interesting Latin soap opera, right? South American soap opera, right? Esto parece como una novela muy latina, ¿no? Hoo-ha. Yes. And also, I had 2 children with him. Y también tengo 2 hijos con él. Now, how do I feel? Ahora, ¿cómo yo me siento? Do I still love my wife? ¿Todavía estaría amando a mi esposa? Without the grace of God? No. Sin la gracia de Dios, no. Why? ¿Por qué? She should have told me this in the beginning. Ella debió decirme al comienzo, Yes? ¿sí? But let's say, Pero digamos, when we first met, cuando recién nos encontramos and I asked her to marry me, y le pregunté para que se case and he conmigo, says, just a moment. ella me hubiera dicho, un momento, There's something you need to know about me. hay algo que tienes que saber de mí. I was married before, Yo estaba casada antes, but now we're divorced. pero ahora me divorcié, But we already have 2 children together. pero ya tenemos 2 hijos juntos. But then I still decide to marry her. Pero aún yo así decidí casarme con ella. Then it's not a problem, is it? Entonces no es problema, ¿no? So what about me? ¿Qué hay de mí? When I look at myself, I have such a lacking image. Cuando yo me miro a sí mismo, me veo con una imagen con muchas I deficiencias. don't love the gospel. Yo no amo el evangelio. You didn't know? ¿No sabían? No, I'm here Ahora estoy aquí because God made me come here. porque Dios me hizo que venga aquí. But if I won the lottery, Pero si yo hubiera ganado la lotería, I'm not going to be here. no estaría aquí. Don't be disappointed. Por favor, no estén así en desacuerdo. Do you want to preach here? Do you want to be pastor? ¿Ustedes quieren predicar? ¿Quieren ser pastor? Then you're same as me. Why are you judging me? Ustedes son iguales que yo, entonces ¿por qué me juzgan? So if you think about it, right? Pensemos en esto. When I look at myself, I'm not qualified. Cuando yo me veo a mí mismo, no me veo cualificado. So my wife one day, she was very difficult in her heart. Un día mi esposa estaba muy difícil en su corazón. And she went to the pastor Young Park and says, Pastor, I'm not qualified to be a pastor's wife. Y él le dijo, Pastor Yungupar, yo no tengo calificaciones para ser una esposa de un pastor. I'm like this, I'm like this, I'm like this, I'm like this. Porque yo soy así, soy así, soy así. So pastor says, are you finished? Y el pastor le dijo, ¿terminaste? She says, yeah. Y él dijo, sí. In our church, En nuestra iglesia
there's only one qualification you need. Solamente hay una calificación que necesitas. What do you think that is? ¿Cuáles ustedes creen que Ah, es? salvación. Salvación, The Holy Spirit. el Espíritu Santo, The promise. la promesa. No, No, your husband is a pastor. que su esposo sea pastor. If your husband is a pastor, Si su esposo es pastor, then you are esposa de pastor, right? entonces ustedes son esposa del pastor. So my wife was like, oh, okay. And then she left. Entonces ella dijo, bueno, ok, y se fue. It's that simple. Es así de simple. Everyone, God already knows me, Dios ya me conocía, but He still decided to give me the Holy Spirit. pero aún así Él decidió darme el Espíritu Santo. So for me to be disappointed in myself, Pero para que yo esté en desacuerdo conmigo mismo, that is 100% because of my own selfish desire. eso es 100% mi decisión egoísta. But I don't have a lot of faith. Pero no tengo mucha fe. But what does the Bible say? ¿Pero qué dice la Biblia? Who lives in my heart? ¿Quién vive en mi corazón? Then who do I look like? Entonces, ¿cómo yo me veo? Como, whose image did God make me? En la imagen de quién me hizo Dios. Jesus. Jesús. Right? Do you believe it? ¿Ustedes lo creen? No, because I'm not Jesus. Porque no soy Jesús. Jesus doesn't think like me. Jesús no piensa como yo. Wouldn't it be great ¿No sería if maravilloso I had only 2 fish and 5 barley loaves, but I can make enough food to feed 5,000? que yo tendría 2 pescados y 5 panes y que haga suficiente comida para llenar a todos, dar de comer? Right? ¿No sería? No, bueno? then I die. No, entonces yo moriría. Why? Because I just keep multiplying steaks and steaks and steaks, and then I'll eat and I'll be too fat, and then I'll probably die. Porque yo seguiría multiplicando y multiplicando carne, entonces yo moriría de todo lo que comería. So yeah, there are certain things God doesn't let us do, Entonces, hay ciertas cosas que Dios no nos deja hacer, but the same work that God wants to do through Jesus, God wants to do through us. pero el mismo trabajo que Dios quiere hacer con Jesús, lo quiere hacer con nosotros. So let's look at John Vamos a ver en Juan. chapter 14 and we'll finish. En Juan capítulo 14 y vamos a acabar. Verse 12. Versículo 12. John chapter 14, verse 12. Juan capítulo 14, versículo 12. Everybody there? ¿Listos? This time I said it, right? John Ahora lo dije, ¿no? Juan chapter 14, capítulo 14, verse 12. versículo 12. Ready? ¿Listos? We're going to read together. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3, go. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. I didn't say it. Yo no lo dije, Jesus said it. Jesús lo dijo. Yeah. ¿Sí? See? Yeah. Why you have the Holy Spirit? Entonces, ¿por qué tienen el Espíritu Santo? Because everywhere you go, Porque a todo lugar que vayan, Jesus goes. Jesús va. Every difficulty that comes to you, Cada dificultad que viene a ustedes, when you collide with that difficulty by faith, cuando ustedes juntan esa dificultad por la fe, that's Jesus is able to work. ahí Jesús va a poder trabajar. Amen. Everyone, when I thought about this, Cuando yo pensé en esto, I didn't know. yo no sabía. That's why God had to give us the Holy Spirit. Por eso Dios nos quería dar el Everyone. Espíritu Santo. It doesn't matter what I think. No importa lo que yo piense, It doesn't matter my own vision. no importa mi propia visión. When I was 24, I didn't have a vision that I would have no hair. It doesn't care. Cuando yo tenía 24 no tenía la visión de que no iba a tener cabello. No importa. My vision is no important. Mi visión no importa. Yes? ¿Sí? But Pero God's vision is important. la visión de Dios es importante. What does God want to do? ¿Qué quiere hacer Dios? How does God want to take care of this problem? ¿Cómo Dios quiere resolver este problema? It says, verily, verily, I say unto you, Dice, de cierto les digo, who believes on me, ustedes creen en mí, the works that I do, he will do also. las obras que yo hago, Él también las hará. And even greater than these works. Aún mayores las hará. Amen. Amén. That is the promise. Esa es la promesa. Now, what is yours? ¿Cuál es la de ustedes? What is God's dream for you? ¿Cuál es el sueño de Dios para ustedes? Everyone, this is spiritual life. Esta es la vida espiritual. What is God's heart towards me?
¿Cuál es el corazón de Dios hacia mí? What is God's heart towards this situation? ¿Cuál es el corazón de Dios hacia esta situación? Understand? ¿Entiende? Why? Why? If Porque God has a dream si Dios tiene un to start sueño, missionary school, empezó la escuela misionera, right? Pastor Park, right? el pastor Oxopar, Yes? ¿sí? Pastor Oxopar was praying for what? Pastor Oxopar estaba orando ¿para qué? Food. Right? You know what he realized? ¿Alguna vez se han dado cuenta? If God's going to give me missionary school, Si Dios va a darnos la escuela misionera, food is included. la comida también está incluida. Am I right? ¿No es así? Yes, everyone. Sí. You have to look and focus on God's heart. Ustedes tienen que enfocarse en el corazón de Dios. We are righteous because we see ourselves through God's eyes, Nosotros somos justos porque nos vemos a sí mismos a través de los ojos de Dios. right? Because of what Jesus did, God sees me as righteous. Por lo que Jesús hizo, Dios me ve a mí como justo. Because God made me righteous. Porque Dios me hizo justo. So God has a vision for you. Entonces Dios tiene una visión para He has ustedes. a plan for you. Tiene un plan para And ustedes. He has the works of God that are ready to come through you. Y también tiene los trabajos que van a hacerse a través de ustedes. How do we know? ¿Cómo sabemos? Because this is what God promised. Porque esto es lo que Dios prometió. Amen, everyone? Amén. Yeah, look at me. Mírenme, Yeah, there's nothing special. no hay nada especial. Yeah. God gave me and I give. Dios me dio y yo lo doy. I can only preach what God shows me. Yo solo puedo predicar lo que Dios me mostró. I can only preach what I learned in the church. Solo puedo predicar lo que aprendí en la iglesia. You know, I didn't write the Bible, Yo no escribí la Biblia. right? I can't write that well. No puedo escribir tan bien. Did you ever hear one of my poems? Roses are red, violets are blue. I love you. That's like my only writing. Do you know? Ustedes saben, yo tengo un poema, ¿no? Las rosas son rojas y las violetas azules. Right, that's Y es it. así. Yeah. I cannot write the Bible. Yo no puedo leer la Biblia. Understand? ¿Entienden? Yeah, so this is God's word to all of you. Y esta es la palabra de Dios para todos ustedes. So spiritual life is asking, seeking God, La vida espiritual es preguntar y buscar a Dios. and God promised He will show us. Y la promesa de Dios, Él nos va a mostrar. Then what? ¿Y luego qué? When we see it, Cuando lo vemos, we go forward, vamos a avanzar y and then buscarla. we will experience the amazing work of God. Y vamos a experimentar el maravilloso trabajo de Dios. Amen. Okay, sorry, everyone. I have to finish here Lo siento, pero tenemos que acabar aquí. because I gotta preach to our church in New York right now. Porque ahora yo tengo que predicar a nuestra iglesia en Nueva York. So let's pray, Vamos a orar. and then I have to go inside and do my second sermon, Y luego tengo que traer y dar mi segundo sermón. and I have no idea what I'm gonna talk about. Y no tengo ni idea de qué voy a hablar. Okay, let's pray. Vamos a orar. Dear God, we truly thank you. Querido Dios, muchas gracias. Lord, you gave us this eternal, amazing promise. Porque usted nos dio esta maravillosa y eterna promesa. God, we pray that you will take our eyes off of ourselves. Por favor, le pedimos que pueda tomar sus ojos para nosotros mismos. And I pray that you will let us see your vision, your prophecy, your dream. Y que nos permita ver su visión, su promesa y su sueño. Lord, you promised that you gave us the Holy Spirit Usted nos prometió que nos dio el Espíritu Santo. because those things come with the Holy Spirit. Porque todas esas cosas vienen con el Espíritu Santo. And you already knew who we were. Usted ya sabía nosotros quiénes So éramos. our lacking will never be a problem for you. Y nuestras deficiencias nunca serán un problema para usted. Lord, we thank you that your promise is greater than my weakness. Y yo le agradezco que su promesa es más grande que nuestras deficiencias y defectos. Lord, you established your church here in La Paz and many churches in Bolivia Usted estableció su iglesia en La Paz y en muchos lugares de Bolivia, because this is where you want to be. porque es aquí donde usted quiere estar. This is where you want to work. Es aquí donde usted quiere trabajar. And Lord, there are so many people ready to receive this gospel. Y hay muchas personas listas para recibir este evangelio. God, we can only thank you. Solamente podemos agradecerle, Dios. And in Jesus' name we pray. En Jesucristo oramos. Amen. Hey, Amen. thank you very much, everyone. Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a aplaudir al siervo de Dios que nos compartió la palabra de Dios. Y de esta manera hemos culminado, ¿no?, con este servicio especial. Y antes de que puedan retornar a su casa, tenemos anuncios y también al final vamos a orar de 2 en 2, ¿ya? Primero voy a dar los anuncios.
tenemos la ofrenda decidida para la compra del terreno aquí en la Iglesia de La Paz. Tenemos un lugar fijado que está cerca de la terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya y calle Constitución. Entonces, los hermanos